qué nos comparte mi querido Alex? ¿Cómo estás, mi querido Alex de Alex Show TV? ¿Cómo estás? Ay, te quité el Sí. micrófono, perdóname. Hola Gris, ¿cómo están? Saludos a todos. No sé si esto va a salir de noche, de día. Buenos días, Sí, buenas no noches. sabemos. Pero estamos grabando ahorita en la mañana y un saludo a todos. Gracias por invitarme. Un placer, como siempre, estar aquí. Es un No, hombre. gusto hablar con... Siento que aunque ya hemos platicado que no necesariamente nos alineamos al 100%, y qué bueno, porque pues no tampoco es padre platicar con alguien que exactamente piense como tú, pero siento que en la mayoría de los temas estamos bastante cercanos y salen pláticas muy padres. Entonces, con muchas ganas aquí de platicar de estos temas muy interesantes para mí que me gustan. Sí, a mí también son muy afines, muy afines, porque fíjate que apenas me pasó, te comentaba que tuve una desvelada donde estuve platicando con unas personas. Y sí es frustrante, es frustrante que veas que las personas estén demasiado influenciadas por noticieros, por personajes de que vemos en pantalla, que creen que es la verdad absoluta, lo confirman, lo reafirman, apegados, y yo así de, ¿qué hago? Pues ya nada más me quedé viendo y parecía yo referee de tenis porque que fuera para acá y para allá la nota es difícil, es complicado. Sí di mi punto de vista, que como siempre dejó una bomba que está allí, que dejó una confrontación para los demás y bueno, para seguir. Pero bueno, oye Alex, ¿has visto las últimas noticias de este cometa, esta cosa que está dando mucho de qué hablar por unos lados, pero por otros no? Por ejemplo, me hubiera encantado que hablar de esto en esta plática que tuve, y es evidente que si no lo hablan es porque no están enterados. Sí, no estoy seguro si la mayoría de la gente siquiera sabe de este 3i Atlas. Eh, Primero que todo, quiero aclarar con lo que acabas de mencionar de la plática que tuviste, que la verdad yo siempre comparto mis sentires. Yo no quiero en ningún momento parecer o dar la impresión que estoy diciendo verdades absolutas o que valido o que etcétera. De hecho, si me permites un pequeño comentario nada más de eso que te pasó, a mí se me hace que está bien validarse en cuestiones externas, libros, pensadores. Hay quienes se validan, por ejemplo, mucho en Nietzsche, el filósofo alemán, y está bien. Perdón, sí, como Nietzsche, no sé, Nietzsche, perdón. algo así, Nietzsche, algo así. Filósofo de los 1600 por ahí. A mí personalmente me gusta mucho Martín Lutero, otro filósofo, el de la empresa, el de la iglesia luteriana o protestante. No me adjunto mucho a sus ideas religiosas, pero sí sus ideas de pensador, de filósofo me gustan. Pero eso no hace que, por ejemplo, diga, es que lo dijo Martín Lutero, entonces tiene que ser verdad, o etcétera. Que es lo que a veces alguna gente se molesta, que te presentan evidencia. ¿Y qué es evidencia? Que alguien más lo validó, o sea, no lo hace cierto, correcto, etcétera. Y les dices, está perfecto que tú lo creas, que tú lo pienses, que tú lo sientas, pero no me obligues a mí, o que forzosamente te diga, tienes razón. La parte que a veces se molesta un poco, ¿no? Por mí la gente puede pensar, crean todo lo que quieran creer, pero no intenten imponer, especialmente por una validación externa, porque no lo hace eso verdadero. O sea, nada más póngase a pensar, es información de segunda mano, de cierta manera. Venga de quien venga, de Einstein, de donde venga, Sí. pues estás creyendo en un tercero realmente, ¿no? Entonces, se vale hacerlo, pero se me hace que tal vez no se vale tanto imponer. Claro, pero también es interesante, Alex, claro, por supuesto, que de pronto te des cuenta que la gente está influenciada por los supuestos medios de comunicación, lo supuesto oficial, y ya nos dimos cuenta, creo que tú y yo sí andamos en esa línea, que nos atrevemos a ver un poco más, nos dejamos llevar por la intuición, en mi caso de que puedo ver cosas más allá de lo evidente, tú tienes una intuición interesante, tus formas de sentir, ya no de pensar, ya no son como las tradicionales o como las personas, entre comillas, normales, porque aquí ya no sabemos quién es el normal. Nos damos cuenta que sí hay una manipulación y una influencia. Y lo digo y lo tomo por este tema que empezamos ya a platicar de este cometa. Te das cuenta que no están enterados de ello. Como sea, es un cometa, por lo menos para lo oficial es un cometa que va a pasar cerca de nosotros, y no sabemos qué efectos pueda tener porque hasta ahora no lo han dejado claro. Es interesante que la gente no esté enterada. Como sea, hay un efecto. No sabe. Sí, es lo que te decía, no sé, la verdad no lo he platicado con gente que no, que vamos, que está más metida con los medios de comunicación. Yo te decía que hoy en YouTube
no sigo ese canal, pero ya sabes que el algoritmo presenta, tal vez porque lo del video que hicimos con Jesse, no sé por qué, pero me salió, no sé si era el Heraldo, el Universal, uno de estos. Oficiales de México. Pues sí, es un medio oficial, no lo hace correcto, no lo hace cierto. Exacto, pero exacto. digamos que es mainstream, como se le dice en inglés, o sea, es medio público así, que una astrónomo decía, tomen vacaciones antes del 29 de octubre, que ya estamos, yo creo que este video va a salir después, entonces... No, va a salir antes del 29, sí, porque hoy es 25, entonces sí. tomen vacaciones antes del 29, porque pues dando a entender viene algo muy fuerte, ¿no? Otros que he visto dicen que, insisto, todo esto no estoy validándolo, estoy diciendo lo que he leído, o sí, lo aclaro para el público, ¿no? Han dicho que ha bajado mucho velocidad y se acelera. Esos no son movimientos naturales, o sea, eso sí hay que reconocerlo, no hacen cometas naturales este tipo de cosas. Tienden a ser muy estables en sus órbitas y demás, que de hecho es otra situación. Ahorita si quieres tocamos el tema Nibiru, que es interesantísimo, que también lo hace. Esas cosas que hace supuestamente Nibiru no son naturales, ¿no? Entonces te pone a pensar, bueno, ¿qué es? Y decían que se aceleraba. Otra que vi es que supuestamente ya se fue atrás del Sol y que ahí se paró. Eso no sería natural tampoco. Sí, que no, por eso no sale de la órbita del Sol, porque ahí está atrás del Sol. Entonces, pues está muy interesante. Si al final ya va a ser momento en que van a hacer algo masivo, de que el cometa, nave, lo que sea, se va a aparecer. Otro que ahorita decía una persona que supuestamente ha sacado premoniciones, que tuvo la premonición antes del ataque de Trump, lo describió supuestamente a la perfección y luego se dio, pues te pone a pensar, a ver, ¿fue preparado? ¿Qué onda ahí? ¿Verdad? Sí. Pero bueno, le dan mucho validez de que él dice que va a bajar esta situación, nave, lo que sea, al Vaticano y que luego se va a ir a las pirámides mayas. Yo presento todo esto. A mí la verdad es que creo que al final yo sí vi lo que Daniel tuvo que decir al respecto y lo respeto mucho, ya sabes, todo lo que opina Daniel y todo. Pero siento yo que tal vez va a ser el momento en que sí nos van a presentar un espectáculo. Sí, y va a depender, pues cuál va a ser la agenda. Si solo va a ser, miren, hay seres de otros lados o vienen a conquistarnos, o nos vamos a pelear, o somos culpables, se viene un problema y es culpa de ellos, una enfermedad, por decir algo. Muchas vertientes o teorías de qué pueden hacer, si acaso ese es el momento. Personalmente, ¿qué siento yo? Que no va a pasar nada. Que no va a pasar nada, que va a llegar el 29 de octubre, va a llegar el 31 de octubre, va a llegar todas las fechas que tú me quieres decir, y van a decir que, sí era un cometa, perdón. Ajá. Y entonces, como esto es un juego de ajedrez, sobre un juego de ajedrez, te pones a pensar si están probando respuestas, a ver si la gente se asusta, a ver si la gente se pone feliz, a ver, porque hay de todo tipo, ¿verdad? Claro. O le genera pánico, porque puede pasar. Yo personalmente, ya sé que tú y yo tenemos un poquito diferente visión de eso, pero pienso que como tú, que aquí hay una mezcla enorme ya desde hace mucho. O sea, ya sea gente originaria de este sistema, gente que llegó fuera de este sistema, desde hace muchísimo. No nos tocó suerte que en nuestra generación van a llegar los primeros visitantes, ya sea de esta dimensión o interdimensionales, de otra dimensión, porque ese es otro tema. ¿Por qué tendrían que llegar de esta misma dimensión? Podrían estar llegando de otra dimensión. Claro. Realmente las distancias en el físico, por más, o sea, tienen que tener otro tipo de tecnología para ellos venir de lugares tan lejanos como se nos presentan, 40 millones de años luz y cosas así. Nuestra tecnología no da para eso. Entonces tiene que ser otra cosa, se tienen que desmaterializar, moverse en dimensiones, agujeros de tiempo, todo este tipo de cosas. Y entonces, por eso yo lo platicaba en el episodio con Jesse, creo que lo mencioné, y si no te lo mencioné en privado. No va a venir ahí anunciándose por todo el sistema solar. Ahí vengo. O sea, no. Y viene de rodillas, ¿no? Y viene de rodillas, porque casi viene como si viniera en una carreta jalada por caballo. Sí, prácticamente es como una tortuga. O sea, para términos de lo que debería ser, es como si viniera una tortuga que la estás viendo a una cuadra, ¿no? Y ahí viene tortuguita. Ándale. Pues, ¿qué será? Están queriendo, ¿cómo explicártelo? O sea, están queriendo medir respuestas, están queriendo ver si es algo que es del interés, porque siento que todo el tiempo nos están probando.
A ver, avientan Claro, algo, claro, no una bomba virtual, ¿verdad? O sea, entre por comillas, una supuesto. bomba mediática y a ver cómo. Y a ver esto, y a ver qué preferencias hay, y a ver qué se dice. Y se me hace que está resultando, y esto lo hemos platicado en otros programas que hemos tenido tú y yo, que como que ya no hay esa reacción a los medios. Ya No, la no, gente no. anda en su cosa o hasta le está poniendo más atención a los youtubers y creadores de contenido que a los propios medios oficiales, y eso indica que ya se perdió pues, la confianza de que son medios reputables, ¿verdad? Te digo, a mí me sorprende que publiquen eso, porque yo lo vi en X, alguien lo publicó en su línea de tiempo, el video este del 29 de octubre, pero que lo haya tomado un medio oficial, a mí se me hace, pues, para pensar. Claro, y bueno, los medios ya están abriéndose un poco más porque definitivamente todos hemos estado buscando números, porque todos de alguna manera queremos monetizar, generar dinero, contenido para llegar al público. El Internet se ha vuelto la fiebre de oro que en su momento conocimos en Estados Unidos, que todo el mundo se volvió loco y anduvo buscando oro, ¿no? Y ya ahora ya va en declive y se tienen que quedar pocos los que estén sosteniendo este sistema de comunicación. Y sobre todo que todo el mundo esté ganando. Eso ya viene para afuera, eso ya se está acabando. No sé cuántos vayamos a quedar. Pero obviamente, por ejemplo, en mi caso, vamos a suponer que quedemos, Alex, yo no voy a generar tanta monetización porque no soy conveniente para el sistema. Soy como como un virus troyano en la cibernética. Entonces, no creo. Entonces, por eso ya los medios tratan de jalar cosas, porque a veces, por ejemplo, la Casa de los Famosos lo sigue una cierta comunidad, pero de pronto empiezan a jalar esos chismes los medios oficiales y te quedas como si supuestamente eres serio, eres oficial, me tienes que informar de cosas, de contenido real y que afecte a la ciudadanía, por así decirlo, y no lo haces. Pero si lo está tomando no solamente es por generar contenido, es porque algo extraño está pasando. Yo no creo que sea una nave, no lo creo. Yo tengo la teoría de quiénes fueron una teoría, o no la teoría, una teoría de quiénes fueron los primeros habitantes de la Matrix. Y por eso no lo creo. Porque como bien lo dices, parece una tortuguita que viene ahí dando la vuelta a la esquina con una lentitud impresionante. Y digo, si ellos tienen la tecnología más increíble y de lo que recuerdo, ya estuvieran aquí saludándote, Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y no son hostiles, y son o sea, súper guau, súper lo máximo, no son hostiles como lo han querido hacer, al contrario, y de verdad, hasta donde yo sé y he estudiado tanto, uno que esté demasiado elevado, un ser muy elevado, no cabe en este mundo, no cabe en este lugar, en este espacio tan denso, tan bajo. Y no me demerito, porque eso siempre han dicho, han hecho el sistema en demeritar a la humanidad, en hacerlo menos. No, no lo demerito, pero es así, estamos densos, por eso somos una granja humana, por eso lo ven como una granja humana algunos. ¿Tú qué piensas, Alex? Sí, estoy contigo. Este es un sistema denso. Ahora, hay varias densidades. O sea, el físico es la mayor densidad. Y luego están nuestros cuerpos etéricos, etcétera. Esos están en una densidad diferente. Y ahí es donde tal vez, insisto, yo te platico lo que Lo viene que tú dentro de mí. piensas, claro, claro, claro. No no voy a intentar tal vez coincidir totalmente, pero lo que veo es que adentro de todo esto hay un espíritu. Y ese espíritu en esta densidad está calladito. O sea, exactamente porque como que aquí vienes y el espíritu dice, ok, yo aquí, de aquí no soy. Pero entonces tú sabes, deshaz. Han creado un juego, si lo quieres llamar así, en que te tienen mucho con el dolor, pero no solo con el dolor, también te tienen con los placeres, también te tienen con las adicciones, también te tienen con la ira, con el enojo, con la envidia, con todo esto. Entonces, no es que no puedas sentir estas emociones, es que las identifiques cuando estás jugando para ellos. Digo, un ejemplo, bien sencillito, el fútbol. Tú vas, te diviertes, ríes, lloras y todo, está todo perfecto, pero tú vas y pierdes tu equipo y ves, sales medio borracho o algo y te agarras a golpes con uno del equipo rival, pues tú caíste presa de eso. O sea, era exactamente lo que querían que lograras. Mismo, tú, Jessy, mucho Casa de Famosos. Yo lo que vería ahí también hay eso. Pero es Claro, cuando el fan de, no me sé ni quién, pero Aldo, etcétera, y el fan de otro, y entre ellos, y así, y en comentarios de YouTube, hasta deseándose
o sea, agarrándose prácticamente ahí, y si se vieran en físico, haciéndolo a golpes en físico, por alguien que ni los conoce a ellos, que ni los hace en el mundo, o sea, está bien apoyar, decir, oye, yo quiero que gane Aldo, está perfectísimo, pero es no dejar que como que esta situación te controle, que esta densidad te controle, porque es como una arena movediza, o sea, caes presa y estás ahí, ni cuenta te das, y al final, cuando dejamos esta densidad, que es cuando, ya, lo que se le conoce como la muerte, ahí tenemos una oportunidad, o sea, siempre la muerte se ve como algo malo, pero la muerte, ahí está la oportunidad, es decir, bueno, ¿le quiero seguir en esta densidad o ya estoy para otras cosas? ¿No? Y es una decisión personal, yo sí lo creo. Entonces, sobre lo que dices de que si hay seres o no seres, yo sí creo que hay seres, pero como dices tú, en esta densidad ellos no... Hay comunicación, pero no es física. Muchos de ellos ya ni cuerpo físico tienen. Entonces, si se presentan alguna vez como un avatar o como una especie de pues como una interpretación por tu propio, o sea, porque tú necesitas que se presenten. Ahora, hay mucha manipulación y mentira. Es que Muchos es el que detalle, dicen, sí. se presentó el arcángel, no sé qué, y se presenta el arcángel y todo, pero estás hablando con un ser, no lo quiero llamar oscuro, Gris, porque es un juicio, pero un ser confundido, un ser que te quiere controlar, un ser que te quiere usar. Y sabe que para ti esa figura, Jesucristo, algo que no significa que no exista, sino está haciendo una representación, un avatar, una mentira, y está buscando lo que tú mismo le estás pidiendo. Yo he platicado esta historia y sí la creo al 100%, yo no tengo videos ni evidencia, pero me la platicó la persona que la vivió. Una persona que estaba sufriendo un problema económico fuertísimo, su empresa al borde de la quiebra. Le da por rezar, o sea, no sé, le da por rezar a Jesucristo. ¿Sabes qué, Jesucristo? Pues échame la mano. Yo creo que muchos lo hemos hecho, ¿no? O sea, es razonable, es entendible, ¿no? ¿Sabes qué, Jesucristo? Pues no sé, Claro. mándame clientes, mándame un trabajo, mándame que me presten dinero, algo, que me gane la lotería, algo, Jesucristo, ándale. Y de repente se le aparece un supuesto Jesucristo. Y le dice, sí, pero me tienes que firmar este contrato. O sea, yo no lo entendí que el contrato era ahí, sino como que tienes que llegar a un acuerdo conmigo, ¿no? Claro, así es. Me vas a dar, yo te voy a dar. Un da-ida, exactamente. Me vas a dar, como diciendo, el concepto que se le conoce burdamente como vender tu alma. Que no es que la vendes, o sea, te regresas tanto que vas a durar mucho tiempo pagando esos. Entonces, las recomendaciones siempre nunca le entren con entidades así, con deidades así, porque están buscando exactamente ese acuerdo. Ahora, a veces ni te cumplen, a veces, exacto. O sea, tú das, tú diste, y en este caso, pero ¿sabes qué le contestó él? Le dijo, Jesucristo nunca me pediría esto. O me vas a ayudar, me vas a guiar, me vas a dar fuerza o algo, pero ¿por qué me pides algo a cambio? Y dice que entonces la entidad cambia, porque cuando los descubres, cambian y se tienen que mostrar. Sí. Se muestran y pues era pues como una especie de reptil, una cosa. Y se va porque no le funcionó, ¿verdad? Y se va, se aleja. Y él quedó, entonces él platica esta historia y hay muchas similares, muchísimas en sueños y demás. Y sí, hay que tener mucho cuidado porque muchas veces tú sientes, digo, me dio un poco de risa alguien que yo escuchaba, digo, seguro has escuchado a los pleiadianos, pero él decía que los pleiadianos eran seres recesivos, involucionados, y los pleiadinos eran los originales, ¿no? No, es que yo sé cómo lo ves tú, pero, pues él decía que había buenos y malos y los pleiadianos, por la palabra, entonces que cuando se te presentaban, pues tú, o eres pleyadino o eres pleyadiano. Y yo, me acuerdo en un comentario de YouTube le puso, ¿y en inglés cómo es? O sea, como pleyadinis, no funciona, o sea, y tú crees que el ser recesivo, no te va a decir, soy pleyadino, y está luminoso y todo, pueden hacer, es un engaño al final, entonces pueden hacer lo que quieran, se te puede presentar así un familiar trascendido, se te puede presentar muchísimas cosas, ¿no? Y lo importante para mí es siempre evaluarlo con el corazón, con tu intuición, de decir, ¿cuál es la relación? ¿Cuál es la información? Lo platicábamos, ¿te acuerdas de las canalizaciones? ¿Qué es la información? ¿Es una raza que nos viene a enseñar y a salvar y todo? No, yo tampoco creo. No va por ahí. No va por ahí. Me gustó mucho que Daniel lo mencionó, que no necesitamos nada de esto y tiene toda la razón. O sea, nosotros no necesitamos que alguien nos venga a salvar. No. Se trata que nosotros cambiemos. Pues esto del despertar, supuesto, pero... Sí, pero yo sé cómo lo voy a decir, que hay mucho escepticismo, pero no es por el lado de la New Age,
es un despertar interno y no ocupas cristales, cursos, meditaciones, nada, es un despertar. Realmente es descubrir nada más tu real origen, que no es esto, o sea, no es esta piel, no es este cuerpo, no es ni siquiera el cuerpo etérico. Claro. Es todo lo que conlleva. Hay que irle escarbando con una cebolla, quitarle capas, 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 hasta llegar a lo que originalmente es. Y no estoy diciendo que porque hay gente que me ha dicho, bueno, si ya lo descubriste, ¿por qué no vuelas? ¿Por qué no eres millonario? Que no se trata de eso. Esta realidad así es. Esta realidad es densa. Esta realidad, ni siquiera tienes posibilidad de vida eterna en esta realidad. Vas a vivir, si acaso, 100 años, 90, qué sé yo. Hay unos que dicen 120. Pero eso no significa que tu origen, que tu real ser no sea eterno. Es lo que queremos. Tendemos, Gris, a humanizar todo. Exacto. O sea, tendemos a los extraterrestres, los queremos como humanos también. Con cuerpo, con etcétera. Pero que hagan que milagros, se casen, que vienen todo. como los dioses de los griegos, que baja el dios y fornica con la doncella. Voy a hablar de eso próximamente, voy a hablar de eso. O sea, no me vengan con eso, no es así, de verdad. Sí, el dios barbón, iracundo, enojón, celoso, es un dios. Es un dios o es un semidios o es alguien que tiene sus poderes, porque sabemos que hay muchos poderes. Yo por eso también muchas veces en mis programas y en charlas he dicho no le entren a la brujería, porque sí existe, sí es real. Claro. Pero se apoyan de una entidad o o sea, porque tienen sus cuates ahí, especialmente en el mundo etérico, que sí te pueden intentar hacer algo. Ustedes simplemente no le entren a eso, porque también es que quiero ser novio o novia de tal, es que quiero ser millonario, es que pues no te suena como que, pues, ¿por qué tú? O sea, y más que metes a terceros, pues, que tiene que ver la otra persona que igual no te quiere, que igual arbitrariamente o así por medio de brujería te va artificialmente querer. ¿Te suena algo divino? ¿Te suena algo correcto? ¿Te suena? Entonces, ahí es donde vuelves a lo mismo en las canalizaciones. Sí hay canalizaciones genuinas, pero ni ofrecen solucionarte temas, ni ofrecen nada. Típicamente las que yo he escuchado así es que te dan información de tus orígenes, de dónde, o sea, tienes amigos fuera de este sistema. Sí, estoy seguro de eso. Hay otros sistemas diferentes. No entienden ellos, porque si no han estado aquí, no entienden esta densidad. Entonces, por eso te dicen, yo no entiendo por qué hacen eso y por qué te preocupa el dinero y por qué te preocupa esto y por qué te preocupa comer. No les da, porque ellos están en otro nivel que eso no es otra densidad. Que sí, la verdad no se ocupa. Lo hemos platicado también tú y yo. Yo siento que el dinero es un mecanismo formidable para ellos, porque se ve como abundancia cuando es escasez. Es el generador de la escasez. ¿Tienes dinero? Andas bien. ¿No tienes dinero? No eres nadie. Tenemos la programación de que no eres nadie. Pues no es nadie, y aparte en este mundo, pues ¿cómo se puede vivir sin dinero? O sea, la verdad es que lo más cercano es la gente que está en las calles, que te digo, yo creo que un porcentaje sí es gente adicta y todo, sí, a los que es que son flojos, ok, no voy a juzgar, o sea, sí hay un porcentaje, sí, pero un porcentaje de la gente de la calle es gente que ha renunciado a esta realidad. Sí. Entonces dice, y algunos llegas, oye, ¿quieres algo? Te compro comida, oye, te llevo a un hotel, te pago un hotel una noche, pero yo para que te bañes, ¿no? Porque ellos ya hace cuenta que renunciaron. Entonces, como la gente que se va en las montañas y ahí de alguna manera sobrevive y se la pasa tal vez cazando, hizo su cabañita, no ve un billete, no ve una moneda, o sea, ellos ya renunciaron a esta realidad y entonces de alguna manera están logrando existir, batallando bastante, pero están logrando existir. Pero sí es porque, te digo, esta realidad densa la hicieron bien difícil, que si no tienes dinero, batallas mucho. Sí. Sí, es muy cierto. Y pues, ¿cómo interpretar este tema de este cometa para seguir enfocados en eso, en ir luchando por lograr la chuleta, yo le digo, por tener el día a día que comer, estar trabajando para poder comer, porque esa es la dinámica del juego en este mundo, en esta supuesta realidad? ¿Y cómo es que se toma? ¿Cómo tomarlo? Nosotros que ya entendemos muy bien este juego, bueno, muy bien, a lo mejor no, pero más o menos lo percibimos. ¿Cómo tomar este cometa
porque de que está pasando algo, está pasando. ¿Pero qué será? Sí, igual no sé qué tanto tu auditorio, tus seguidores hayan visto el año pasado lo de los drones en Nueva Jersey y todo eso, también estuvo pasando algo muy fuerte. Y sí había algunos videos muy impactantes, ¿no? O sea, había algo ahí también y luego se silenció. Y por ahí yo se lo mencionaba a alguien que tuve de invitado, que hablábamos de ese tema, que le dije, por primera vez escucho al Pentágono de Estados Unidos decir, no sabemos qué es. Siempre decían que eran globos, que eran aviones, que eran efectos, de esos efectos como de luz, de alguna manera, se reflejó en la nube la luz y entonces parece como un ovni, pero... Y esa vez fue la primera que salió y dije, no sabemos si es de un país, si es de fuera de la Tierra. Entonces como que ya están empezando se le llama en inglés este término soft disclosure, o sea, están empezando a soltar información de una manera suave, tal vez no tan abrupta, ¿no? Entonces, no sé si aquí puedan decir, miren, ¿saben qué? Si era una nave, pero pues pasó y se fue y como que tal vez nos tomó fotos o video o algo, ¿verdad? Y ya nos identificó, no sé. Y digan, pero es una nave. La otra es que no pase nada, que es lo que a mí me suena, y que de alguna manera estén midiendo reacciones. Pero contestando tu pregunta, ¿qué puede ser? Es que pueden ser muchas cosas. O sea, pueden decir, miren, llegaron estos seres y dicen que si no hacemos esto, estamos destruyendo la Tierra. Entonces, se habla mucho del gobierno universal, o sea, de un gobierno en toda la Tierra, de una moneda universal que estaría basada en criptomonedas. ¿Por qué? Para que te controlen. Te portas bien, te la doy, te portas mal, te la quito en automático. Que un poquito creo que quieren llegar a algo que intuitivamente sabemos, que no estamos hechos para trabajar. Esta densidad sí, pero nuestro ser, por eso no entiende ese concepto, porque estamos en un universo abundante. O sea, las cosas se nos dan. Sé que suena esto raro a todos, quiero aclarar, no nomás a ti, a mí, ni a nuestras familias, a todos los países, todos deberíamos estar en total abundancia. Entonces, ¿qué quieren hacer? Decirte, ya no trabajes, te voy a depositar en tu criptomoneda, pásatela viendo series o lo que tú quieras hacer, pero si te portas bien, pero si no vas en contra del sistema. Si eres Alex, Gris, etcétera, que hace sus videos y que según ellos saben más de nosotros, se corta el flujo y te mueres en esencia, o sea, porque ahí sí este nuevo sistema sería totalmente como pues, autoritario. Sí. Entonces, pero supuestamente que quieren llegar naturalmente a este sistema, se decía que también amenazándonos de enfermedades y pues que sería por una cuestión de salud, o la otra es que digo que lleguen estos seres y obviamente que sea todo un montaje y digan, bueno, ellos llegaron y nos dicen que así es, o sea, que tenemos que hacer esto, si no, no hay vuelta atrás. Y yo te aseguro que por desgracia un gran porcentaje de la gente va a decir, sí, claro, sí, pues es esto, como pasó en el 2020, ¿no? En esencia no hubo cuestionamiento, o sea, de decir, bueno, ¿qué soluciona que estemos 2 semanas guardados? O sea, 2 años. No, es que al principio hacen eso, 21 días. Sí. ¿Qué soluciona? Sí. Si no vamos a salir. Sí. No sé si sabes que el término cuarentena viene de 40 días, de que decían que, me parece que la lepra, o no me acuerdo cuál, igual, nunca se fue, o sea, estuvieron los 40 días y luego se dio lo que se dio, o sea, pero de ahí viene el término. Y vienen cosas nuevas. Mira, yo siento que sí ya son estrategias que sabe muy bien el sistema que puede controlar a la humanidad. Por un lado, nos está entrenando, nos entrena, nos educa de una manera para que cuando lleguen este tipo de situaciones, que no creo que venga alguien, mi punto de vista es que no viene nadie, todos estos personajes que de alguna manera hablan, canalizan, nos mandan mensajes, me llama la atención porque si de veras son tan buenos, fregones y demás, te presentan tal como son. ¿Por qué jugar un juego de una canalización? ¿Por qué jugar el juego que nada más me le presento a fulano de tal? No lo sé, hay tantas cosas que yo cuestiono, que por eso también no soy bien vista en esos sistemas y te atacan, ¿no? Es que tú no estás preparado, es que tú no eres un ser de luz, es que tú no sé qué, bueno, pues no lo soy, entonces me hago a un lado. Y yo no sé qué pitos toco aquí, entonces, ¿por qué estoy en este mundo si no sirvo de nada y no aporto nada, ¿no? Yo siento que de que está pasando algo, sí lo está, y para mí es un cambio de sistema, entrenarte de una manera, ver qué nueva doctrina van a tener que utilizar, porque conocemos lo de que es un dios, el hijo, la triada y no sé cuánto
cuánta jalada hacen, que ahora tengo que cambiarles ese concepto, tengo que manejarles un nuevo Dios, una nueva forma de un ser elevado. Te tengo que hacer más responsable porque ya te volviste un flojonazo, no te gusta trabajar, no te gusta hacer nada, quieres nada más estirar. Hay muchos que sí son hormiguitas, que se mueven todos los días, gente trabajadora, luchona, que como sea, trata de buscar la chuleta, yo le digo. Pero hay muchos que ya nos volvimos unos flojazos. Y me voy a poner de ejemplo. Pues ahora que ya estoy despierta, pues me pongo rebelde, ya no quiero, pero me considero que mi energía es nutritiva, porque ya tengo un gran conocimiento. Y hay muchos así. O les quieren cambiar la forma de trabajo y necesitan reeducarlos, adoctrinarlos para un nuevo sistema. Porque esto ya se volvió malo. Porque la narrativa de te estás portando mal siempre está. Y siempre está en nosotros la solución, no de los líderes, en nosotros, en los de abajo. Entonces, para mí es una forma de ir cambiando el sistema, haciendo un traslape, haciendo un puente, haciendo este show mediático para que nosotros vayamos alineándonos. Muchas cosas ahí, espero no se me olviden algunas. Una decías sobre las canalizaciones, sí, las que especialmente foco rojo sería arrogancia. Somos una raza, venimos a mejorarlos, a salvarlos, ya de ella. No, sí. No hablan así los que llevan un poquito más adelante. Una muy interesante, yo hice un video, se me hace interesante la historia, que en 1977 en Inglaterra, ¿te acuerdas de la tele de antes? Las que se veían los fantasmitas y le movías a la antena, estoy hablando de ya 80, 70, ¿no? Los canales locales que se llamaban, ¿no? Que había 5 o 6 canales en todo el mundo. En el caso de Inglaterra me parece que 3 o 4 nada más. Y estaba un noticiero y de repente se va la imagen, se queda la imagen pero como se distorsiona mucho. Yo presenté el video original ahí en ese episodio y se empieza a oír una voz medio gacha. Así, muy grave, que empieza a dar un mensaje. El mensaje se me hizo bien interesante. Porque en ningún lado dice, venimos a salvarlos, ni a hacer, ni... Nada más dice, humanos, ya déjense de guerras, ya déjense de peleas, ya piénsenle, tienen que hacer eso. O sea, pero ustedes háganlo, nosotros no venimos a hacerles el trabajo. Ese es eso. Típicamente una relación simbiótica te ofrece soluciones. Que relación simbiótica es típicamente las relaciones demónicas o involucionadas. Tú hazme esto, o perdón dicho, yo te soluciono, pero tú me la vas a deber o me cobro. Esa es una relación simbiótica, ¿no? O si te vengo a solucionar, a dar tecnología, eso ya sucedió hace mucho. O sea, eso ya pasó hace mucho. O sea, es lo que te digo, todo este sistema está muy manipulado ya, por eso no se me hace novedad. Entonces, genuinamente una canalización así es simplemente sugerencias diciendo, tu mano, tú tienes que cambiar, si no esto nunca va a cambiar. Claro. Pero queremos la pildorita, la solución fácil, ¿no? La tomamos una píldora y que todo se arregle. Pues que venga Cristo, que venga el profeta Mahoma, que vengan estas figuras a arreglar el mundo, a matar a los malos, juicio. Ahora resulta que soy los buenos, ¿o qué? O sea, ¿quién es el juez? O sea, me explico. Sí. Pero no, eso pensamos, viene Cristo y se va a echar a los malos y los buenos nos vamos a quedar. Pues qué padre que somos parte de los buenos. O sea, sí. Entonces, juicios a todo lo que da ahí, porque no es ni buenos ni malos, es nomás, estamos en un camino todos, ¿no? Y entonces las canalizaciones, para terminar con eso, siento yo, sí hay algunas que son válidas, pero tal vez no son muy sonadas o así, porque en esencia lo que ofrecen es, ustedes no cambian, todo se va a quedar igual. Pero aquí lo interesante es, por ejemplo, en este mensaje que acabas de decir, ya no hagan guerra. Yo no hago la guerra. Sí, hablaba a nivel general, ¿no? De la humanidad, ya no se pelean entre hermanos, ya no, o sea, un mensaje de estilo, como decir, alguna vez te he escuchado que mencionas que Cristo buena onda, o sea, es que Cristo hay que saber que el mensaje de la Biblia es uno y hay otras historias de Cristo, especialmente yo les pediría que investiguen Cristo de sus 10 años a sus 30 años, la Biblia casi no habla de eso y él ahí tuvo muchas situaciones, ¿no? O sea, hay historias alternativas del mensaje de Cristo, pero en esencia el mensaje todos somos hermanos. Ahora, esto de que somos especiales... No todos somos hermanos, discúlpenme. Pero según lo que ya hemos encontrado, no. Pero está bien, pero, o sea, el mensaje, por ejemplo, que no hay... O sea, que no eres especial en el sentido, por ejemplo, eso se juntaba con prostitutas y con ladrones.
Porque cuando le preguntaban, ¿pero por qué siempre te la pasas con ellos? ¿Y que ellos son, que tú eres mejor que ellos? Exacto, eso sí. O cuando llegaron a decir, claro. vamos a apedrear a las mujeres que eran promiscuas, pues. Y él dijo, el que esté libre de pecado, que agarre la primera piedra. O sea, si eres perfecto, adelante. Pero ¿verdad que no? Entonces, hay mensajes así muy, a mi gusto, no quiero llamar bonitos, ni buenos, apropiados. O sea, y ese mensaje se dice, obviamente el sistema dijo que fue una interferencia, que alguien lo hizo, que se metió a la señal. Puede ser, pero sí se me hace que si ya lo vas a hacer todo eso, pues mandas un mensaje más caótico, más mediático, más así, no un mensaje un poquito tan dócil de decir, ya déjense de cosas, o sea, cámbienle un poquito, porque evidentemente lo que hemos hecho pues nos ha llevado aquí. Y eso va a mí a otra parte de lo que te quería decir. Hablabas de que este sistema le tienen que poner uno nuevo. Claro, antes nos tenían con la pobreza al 100%, o sea, al 99%. Te estoy hablando 300 años, 500 años. El 95% de la gente estaba en total pobreza. Sí. Pero llegaron las revoluciones, llegaron especialmente la francesa y la rusa, esas dos fueron revoluciones que los asustaron en el sentido de decir, no, pues esos cuates no aguantan siendo todos pobres y un 1% ricos. O sea, es demasiado, entonces tenemos que darles a que de perdido tengan la ambición o tengan el sueño, la esperanza de que ellos si van a la universidad y si le echan ganas y ponen un negocio y todo eso, o sea, les tenemos porque ya no aguantan. Al final no es a la fuerza, nos tienen que tener aquí, o sea, si nos pudieran tener a todos sin internet, pobres, es lo mejor, ahí está África. O sea, si nos pudieran tener como África, pero nomás pueden tener a ellos, ¿no? O sea, claro. Un porcentaje, porque el resto ¿cómo te diré? Y por eso te digo que van buscándole maneras y este nuevo sistema decir, no, todo el mundo va a tener de comer, todo el mundo va a tener su tele o su Xbox o lo que sea. O sea, todo el mundo entreténgase, todo el mundo tranquilo, pero ya no se quejen. O sea, todos alineados con el sistema. Y entonces te aseguro que por desgracia un alto porcentaje va a levantar la mano y va a decir, sí, porque en esencia eso ya es lo que se hace de cierta manera en los gobiernos asistencialistas o gobiernos populistas que te dan tu dinerito, ya sin nada, así, o sea, ahí está, nada más para que votes por el partido oficialista. Entonces, en esencia sería lo mismo. No le hagas olas al sistema y ya no vas a trabajar ni nada, ya vas a estar así nada más. Ese es supuestamente para donde... Sí, algo que me llama mucho la atención es el culto, Alex, que creo que ha sido una estrategia que ha funcionado perfectamente bien al sistema para generar energía, para que tenga energía con una cierta calidad, yo le llamo así. ¿Y a qué me refiero? Fíjate qué interesante que estamos en una época de culto, por lo menos para México es así. Es interesante cómo el tema de los muertos, de la muerte, de cómo nos reímos, esta tradición de la mano con Halloween, pues se está dando en estas fechas que supuestamente va a aparecer el cometa. Supuestamente viene la nave. Pero hay un preámbulo también, y también para las fiestas religiosas y Halloween, hay un previo también, hay mucho culto, rituales, sacrificios, etcétera. Entonces, me llama la atención que este tipo de eventos como canalizaciones, para mí es un culto, para mí es como hacer una ceremonia, es como ir a misa, tener el contacto, porque en una misa tienes contacto supuestamente con Cristo, y este tipo de canalizaciones, tener un horario, tener cierto protocolo, cierta jerarquía, ciertas cosas, te llevan a un culto. ¿Tú por qué crees que sea? Yo ya di más o menos mi respuesta del por qué. Pero tú, ¿por qué crees que sea que como que están relacionados, como que van de la mano, pero a la vez no mencionan que estén relacionados? Así como lo mencionas, sí parece culto. O sea, entonces, quiero aclarar que pienso que hay un porcentaje, tal vez mínimo, de canalizaciones que no son canalizaciones, son comunicación, en esencia con seres, no deidades, no te piden nada a cambio, no hay intercambio de energía, no se sienten superiores, no se presentan superiores, se presentan como si fuera, ¿de cuánto tu hermano? Tu hermano en otro sistema, y mucho es, recuérdame, porque me has olvidado, por la densidad de esta realidad. O sea, es tan difícil explicarlo, Luis.
no que yo ya haya descubierto todo, ni yo quisiera que todas mis memorias volvieran, nada, Claro. me vuelvo loco, pero algunas memorias han vuelto, y es porque en esta densidad como que elegimos olvidar todo. O sea, venimos aquí a esta densidad, es como el cuento de Pinocho. O sea, Oye, creo que ¿de verdad crees que elegimos o nos aprietan el botón push de botón rojo? el origen sí pienso que fue elegido. La quedada sí hay mucha manipulación. Eso es clarísimo. Es el proceso de reencarnación, ¿no? O sea, ese sí nos la juegan bien sucia. Y toda la vida nos la juegan bien sucia. O sea, todo lo que están haciendo, esto del Atlas, Halloween, como dices tú, Navidad, Año Nuevo, Semana Santa, todo lo que están, todas las religiones, todo, están jugándote. O sea, te están presentando información que parece una cosa y es otra. Y entonces al final, totalmente de acuerdo contigo, que hay un proceso energético que a ellos les sirve. Hay inclusive quien dice que esta energía se la llevan a otros sistemas o que está como, esta es como una alimentadora de otros energía, sistemas. O sea, como una batería, como una planta de luz, pero ya ven que abastece una cierta región. Bueno, aquí igual, aquí es una planta de luz que se va luego la energía a otros lados. Porque por desgracia, lo que siento es que sucede algo bien lamentable, que son seres que por sus propias decisiones han ido tan atrás, que han olvidado su propia luz. Hay quien dice que ya la perdieron. Es un debate. Digo, puede ser, puedo estar equivocado. Yo lo veo como que se les oscureció. Su foquito está apagado, pero está el foquito. Y pues en vez yo de poner a funcionar mi foquito y acordarme cómo me debo comportar y empezar a tomar mejores decisiones, pues mejor le robo la energía a otros engañándolos, ¿no? Y ese es básicamente el proceso en este sistema, ¿no? Siento que vienes de origen, algunos dicen que a experimentar, hay llamados de auxilio, siento que por ahí va también. Oigan, vengan a ayudar aquí. Tú eres un ser empático, tú eres un ser, no de luz, pero un ser evolucionado con tu lucecita, ya la llamita ya más o menos ahí está. Pues venga, necesitas ayuda y ya aquí caes en la arena movediza. Y entonces te quieren tener eternamente cuando ellos saben perfectamente. Ellos saben en el momento que tú te puedes decir que es la muerte, ellos te dicen una vez más, es que mira, te portaste bien mal con Gris, hiciste esto, mira lo que le hiciste a esta persona, mira, aquí fallaste, mira, te pidió ayuda en la calle y le subiste en la ventana al carro y lo ignoraste, mira, te juegan con tanto la culpa. Y con unos detalles que sí Sí, lo hacen, no todo. solamente en el momento de la muerte, antes de... No, Oye, claro, sí, están jugando. No, y a veces, digo, veía un video de YouTube de alguien, ayer o antier, alguien que sigo, que explicaba a ella y sentí una conexión muy fuerte, Gris, porque se me siento de la nada mal. Claro, porque estamos bombardeados todo el tiempo. Realmente si bajas la guardia tantito, vas a tener un súper mal día de la nada y dices, pero ¿por qué si no me ha sucedido nada? O sea, porque estamos con este bombardeo de que estés ninguneado, bajoneado, en rodillas, por eso la simbología en las religiones de las rodillas, de ponte de rodillas, de pégate. de hecho, malo. O sea, tú eres menos, tú estás ahí, tú cállese, adora, cree y no pienses. Sí, claro. Y no sientas. O sea, porque todo eso está diseñado y por eso todas son relativamente similares o iguales, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo, pero eso no significa, o sea, no hay solución mágica. Que yo les pueda dar una fórmula, una pildorita, decir, ya, este mundo es maravilloso y todo. Ni siquiera el dinero, ¿eh? No crean que tener muchísimo dinero es la solución. Y yo siempre hablo del chico que vendió Minecraft en billones de dólares, $2.5 billones, billones, o sea, 2.500 millones de dólares. Sí, 2.5 billones. Ya después de impuestos le quedaron 1.3 billones. Un año de pachanga en Ibiza. Drogas, sexo, alcohol, etc. Chavo terminó, estaba out. O sea, tuvo que regenerarse. Se dio cuenta que el dinero no compra la felicidad. Compra el placer, tal vez. Compra la seguridad. Evita el dolor. Sí, todo eso sí. Pero no es la felicidad. Entonces, te digo, de alguna manera, creo que el entender este sistema y entender su densidad, y se vale, no eres un cobarde, yo lo he dicho abiertamente, señores, yo me voy, a la siguiente yo ya me voy, porque esta densidad, pues ya la probé y di lo que tenía que dar, y tengo todo mi derecho de irme, así como todo el mundo que nos está escuchando. Porque te digo, la Tierra
no, es que tú lo dijiste muy bien, no es que seamos malos humanos o la Tierra sea mala o esta realidad sea mala, pero sí es claro que hay una manipulación que se va a necesitar que todos los humanos se levanten y digan, ya basta, ya, y no hay sistema que funcione, porque No. porque las jerarquías, que es otro invento de ellos, las jerarquías es un invento, igual que el dinero, de una de estas especies, ¿no? Y las jerarquías se tienen que acabar. Entonces, imagínate, le gustará a la mayoría de la gente o a toda la gente el saber que pues tú, el de al lado es igual que tú, no estoy tan seguro. Entonces, esa es la única de salir. El que la tierra se vuelva como una reunión familiar. Uh-huh. Y que pues no haya policía, no haya gobierno, no haya absolutamente nada. Pero nos venden y nos programan con Mad Max y películas apocalípticas y todo. Y cuando se desaparezcan las policías y los gobiernos, se van a estar matando entre ustedes. Si ves cómo hacen la programación y por eso el pavor. Pues no, sí queremos el sistema. Es todo es un engaño tan profundo y tan maquiavélico que en serio... Perverso, perverso, perverso. Claro, perverso, pero en todo lo que acabas de decir, los medios, todos están, todos. Es más, siento que hasta uno mismo, youtubers mismos, a veces, o sea, tú hablabas, por ejemplo, de algo. Tal vez el chico no específicamente esté cumpliendo una agenda, pero a veces indirectamente. Es que cuando lo ven que ya está funcionando Así y es. mover masas, ya sin que él vaya y diga, oigan, pues échame la mano, ¿no? Ya lo tomaron, ya lo agarraron de títere. Así es, así es. Sí. Y a veces no es aparente, porque a veces he tenido pláticas de gente que dice, ¿qué tanto sabrán? ¿Quién sabe? Igual no mucho, ¿eh? O sea, los Trumps, los presidentes y todo, tal vez les dicen o les hacen creer que ellos mandan, ¿no? Claro. Pero realmente no ven que les plantean todo el juego de ajedrez y ya ven venir va a mover esto aquí, va a mover, porque al final está cumpliendo nuestra agenda. Y te digo, es como una obra de teatro que nos presentan diferentes obras y ya nos aburre la obra y ya nos vamos a ir. No, ahí viene la nueva. Esta sí les va a gustar. Y te digo, es también por eso que luego zonas geográficas que han sufrido por muchos años, luego de repente les empieza a ir mejor y todo. ¿Por qué? Porque saben, no nos pueden tener tanto tiempo así con el pie encima y que no digamos nada. Claro. Ahora, fíjate qué interesante lo que acabas de decir, porque me lleva a algo. Hace un momento hablabas de Nibiru, que sería bueno explicarle a algunos, no todos, saben o tienen idea de qué es Nibiru. Porque a veces hablamos, no solamente los demás, yo también me incluyo, que empiezo a hablar con mis teorías y casi trato a la persona, pobre ignorante, no sabes nada. No, explica explica de qué es lo que estás tratando de hablar. Me llama la atención y que también toqué un tema con Dani, es que todos estos temas y lo que está surgiendo podría cuestionar a parte de la humanidad, no a toda, parte de la humanidad, nuestros orígenes. Y Nibiru de alguna manera tiene que ver, según la teoría Nunaki, con nuestros orígenes, de quiénes somos, de qué cosa hacemos aquí. Entonces también en Totuyo, fíjate qué interesante, por aquí hay un rompecabezas, por aquí hay otro, pero a la vez están relacionados. Y ahorita con lo que acabas de comentar, quieras o no también, sería darnos un destello, así como que un respiro de quiénes somos y que necesitamos aflojar un ratito y decirte, tranquilo, ya vamos a estar bien, ya vas a estar bien, ya te pateé, ya te acorralé, ya te sometí, ya, te voy a soltar tantito. Mira, ahí te va un respiro de conocimiento. Siento yo que este tipo de situaciones, como el Atlas 3.14.6, yo sé que no es así, pero así lo dijo por mofa, es como decir, sí, ya vienen por nosotros, hay algo interno, que aunque no sepamos exactamente qué, hay algo muy interno de qué somos, que sí venimos del exterior. Por lo menos yo me siento parte de otro lugar, yo no me siento de aquí. Y siento como que... yo ahora no creo en eso, pero siento que en otras vidas se debe haber dicho, híjole, a lo mejor ya vienen por mí. Híjole, sí, hay vida en otros planetas, sí, vienen los míos, son como los míos, no sé, algo así. Pero, siento que hay una manipulación ahí. Perdón que te lo pregunte, Gris, o sea, en vivo sin preguntar tantos, pero entonces sientes, o sea, ¿viniste a algún lado aquí? ¿Siempre has estado en lo que piensas Sí, ahora? sí. Ok, pero entonces venías de un origen, de algún lado. ¿O? Sí, claro. Ok. Sí. O sea, no, que amolado. O sea, si fuera, o sea,
Pero has estado entonces muchas vidas, ¿eso tampoco lo crees ya? Sí, claro, no, sí, sí creo en la reencarnación, pero no quiere decir que la alabe y no quiere decir que, wow, qué chido está reencarnando, porque eso también, ¿cómo romantizamos el humano las cosas con el New Age y demás? En que, ay, ya reencarné, ay, seguramente estamos conectados desde otras vidas y seguramente, Alex, fuiste mi marido y me fuiste infiel. Y por eso hoy estamos, si no, ya están diciendo esas cosas, todas romantizadas. Sí. Sí te entiendo. Siento que la reencarnación también a veces se romantiza por que extiende la vida. O sea, hay muchos que piensan que nuestra vida es nacimos y por eso la muerte, el miedo y todo es porque pues, ahí se va a acabar. Y hay muchos que inclusive dicen, se va, que ni siquiera piensan en el cielo, en el infierno y nada, sino dicen, te vas a negro, te vas como un cassette que se acaba y se acaba. Así es. Es que yo he tenido otra experiencia y tal vez esté mal en muchas cosas, Gris, pero sí he tenido yo experiencia que sí han vuelto memorias de otros sistemas, ¿no? Inclusive volvió muy clara la memoria de por qué estoy aquí. Y eso me dio mucha tranquilidad y todo. Y entonces por eso sí creo que hay seres de otros sistemas, pero en esa comunicación, de alguna manera esa comunicación como familiar o como de amistad, como de unión, ¿no? Y por eso también a veces se siente hasta feo que te dicen, pues es que tú eres el que estás ahí. O sea, ¿yo qué? O sea, no pudiera estar acá, pero pues tú decidiste irte a la arena movediza, ¿no? Entonces, trabaja en salir de eso y es un trabajo. Para mí es un trabajo diario en la preparación del momento del salto. Díganse Así es. De estar convencido de que soy. Yo estoy convencido, yo no se lo puedo mostrar a nadie. Va a sonar un poquito feo, pero no es mi apetito, mi interés de mostrarlo. O sea, yo estoy convencido de lo que soy. Pienso que todos, de alguna manera, es como comprar en el Oxxo un encendedor. Y a veces tiene un ajuste de flama. Y es como estar la flamita al mínimo o ni se ve, ya cuando se le está acabando el gas al encendedor o cuando de joven le movías y salía la flamota, ¿no? Entonces, es eso. Flama es flama y a fin de cuentas fuego es fuego. Y, por ejemplo, si unes dos flamas se vuelven lo mismo. Entonces, por eso pienso que al final esa chispa que le llamamos, o esa flama, ese luz, ¿verdad? Porque suena muy, acepto que suena muy mamerto, seres de luz, pues que la luz es todo, entonces suena como que soy especial, pero sí pienso que todos tenemos ese origen. Por eso te preguntaba si sentías que tenías un origen. Ya sí, si alguien dijera, no, yo soy terrestre 100% y aquí fui creado o soy como un animalito, bueno, sí los hay. También claro que los hay. Está bien, si así se sienten. Yo sí pienso que la razón en que muchos no se hallan en esta realidad intuitivamente, que muchos dicen, que fue lo que a mí me pasó desde niño, de que yo no soy de aquí, yo no entiendo esta realidad, así tal cual. Que me haya yo adaptado al sentido de decir, pues no hay de otra, tengo que ir a la escuela, ¿qué es esto de la escuela? Pues tengo que ir, le tengo que echar ganas, tengo que generar una carrera, o sea, porque gente hablas con ellos a los 70, 80 años, Gris, y un tío me acuerdo que me dijo una vez, ni entendí qué hice. Sí. O sea, nomás me levantaba, iba a trabajar, regresaba, veía el noticiero, llegaba el fin de semana. Y ahorita me dicen que tengo que descansar, que estoy retirado, pero estoy aburrido, no sé, ni entendí qué hice, ni entendí qué es este juego de la vida. Porque no es nuestra intuición nos grita que no, o sea, que esto no hay algo extraño. No es. Sí, es que no lo vamos a poner ni bueno ni malo. No, bueno, malo, sino, no es. No me encaja, siento Exacto, que no. exacto. Y de verdad no se trata de ser negativo ni flojo. Yo estoy en la mejor disposición de trabajar, te lo hemos platicado, Alex, lo hemos platicado. ¿Y cuáles son las condiciones? Que sí porque eres mujer, que sí porque no sé qué, que sí. O sea, todos esos pretextos, argumentos que a veces te ponen en la vida, pues es para someterte. En que, oye, yo te puedo demostrar que tengo una cierta capacidad, yo puedo sacar adelante esto. Y siempre tienes un no. No. Sométete. Oye, pero dame otra oportunidad. Ok, empiezo de abajo, que sea trabajo, que sea lo que sea. Empiezo de abajo. Me ha pasado, Alex, en que eres mucho, mejor vas para atrás. ¿Cómo? Ya no sé si fue bueno, fue un halago, fue que, porque cuando me decían que valía poco, bueno, pues está bien, me voy a poner a trabajar, le voy a dar, voy a estudiar, voy a prepararme, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ya lo logré. No, pues no encajas.
Es que no se trata de estar viendo Netflix o jugando videojuegos. Yo siento que la parte del trabajo que no entendemos o que es antinatural es el trabajo, o sea, como te digo, como me lo platicabas de mi tío. O sea, me levanté y no supe ni qué hice. Exacto. Por ejemplo, yo te he dicho, si yo fuera youtuber al 100% y generara mi dinero en YouTube, se sentiría natural y no se sentiría como trabajo. O sea, el trabajo que no se siente como trabajo está perfectísimo. Pero un trabajo que te levantas y que, seamos honestos, mientas más, el lunes, hasta hay una canción italiana, me acuerdo, Uffa domani el lunedì, o sea, que decían, mañana el lunes. ¿Por qué existe el lunes? O sea, ¿por qué no del domingo nos saltamos porque lo sentimos adentro? Hay algo adentro que nos dice. Porque el 80-90% de la humanidad se para, y la verdad es, o sea, mis respetos para los albañiles, para los que limpian baños en restaurantes, en aeropuertos. O sea, hay gente que le echa unas ganas y ahí están. ¿Sí? Todos los días. Y supe de un caso que ahí se estuvo pidiendo apoyo del esposo de una persona que hacía limpieza en casas y todo. Su esposo albañil se enferma. ¿Qué haces? Sí, no, o sea, no traes ni para dónde hacerte, o sea, me explico. Entonces, son de las cosas de esta realidad de que se malinterpreta. Entonces quieres que todos seamos flojos. No, quiero que todos se expresen y que todos hagan algo que los haga felices, ¿verdad? Y por eso yo apoyo, o sea, para mí se me hace interesantísimo el YouTube, que gratis permita la opción de que pongas un canal en, ¿qué te gusta? 2 horas, un domingo le inviertes un par de horas y levantas tu primer video. Y nada, que te haces viral, o sea, nada. Digo, muy difícil, yo sé, porque un bajísimo porcentaje. Pero he perdido te permite expresarte, o sea, me explico. Entonces, hay veces que tal vez tú eres buen pintor, buen músico, no sé, te gusta obras de teatro, una cosa así, pero esas cosas a veces, si no eres de los altos, si no eres Picasso, por ejemplo, pues no generas mucho dinero. Y es donde tienes que trabajar en una oficina, que es muy difícil que eso sea tu ambición o sea tu sueño, ¿no? Yo quería venir a estar en la computadora 8 horas al día. Híjole, la veo complicada, ¿no? A eso me refiero, que es antinatural. Claro y por eso nos pusieron sábado y domingo, porque si pudieras fuera, trabajaríamos los 7 días. Por supuesto. De hecho, para eso vamos al transhumanismo. Por eso nos van a volver robots, androides, porque lo que está buscando, y ya hay narrativas de eso, no lo he dicho, busquen ahí en internet. Slim, Elon Musk y todos estos personajes con dinero están pidiendo que las jornadas laborales ya sean 48 horas seguidas, sin descanso, sin comida y pues ya no tenemos necesidades fisiológicas. Oye, ¿ya qué momento voy a hacer pipí? Bueno, nos van a ir acostumbrando a utilizar ciertos trajes en donde tú sigues produciendo y te vas a ir acostumbrando a un cierto equipo en donde cuando ya pases a ser androide, lo ves como algo normal. Por eso te digo, nos están entrenando para que cuando ya veamos el cambio, sí, pues sí, va a ser más fácil, más sencillo. Lo veo, sí, por ahí, pero un poquito diferente, Gris. Yo pienso que todo esto que están haciendo desde lo de... Claro. Y así están intentando evitar este renacimiento, o sea, esta evolución. Y no de la 5D, por favor, no, es que lo repito porque entiendo que el New Age es otra religión, pues. Claro, claro. Hicieron religión el espiritualismo. Pero sí hay una evolución, o sea, sí hay una manera en que pudiéramos ser mejores, porque es un juicio, evolucionados o más que esto no se hiciera. Y hay gente que dice, es que es el sistema, y por ejemplo, la izquierda, la derecha, no, ninguno de esos, ni el capitalismo, ni la izquierda, ni el comunismo, socialismo, ni el central, porque le inventaron de todos sabores, centro izquierda, centro derecha, ninguno, es una evolución, que pasemos como de niños a adultos, tomemos responsabilidad, que seamos mejores entre nosotros mismos, y que realmente se trabaje en crear una mejor tierra, que no hemos hablado de la naturaleza, pero importantísimo, o sea, con la naturaleza nos hemos portado de la patada. Por lo mismo, lo quieren desaparecer. Alex, yo te lo he dicho, que para mí una parte es natural, si es creación, sí es creación, pero para mí otra es artificial, es un escenario, es holografía, es simulación. Bueno, pues ahora resulta que ni una ni otra quieren que tengamos.
según mis investigaciones. Y yo, ¿por qué? Porque nos hace sentir libres, porque nos hace sentir que estamos dentro de casa, la naturaleza. Hay mucha gente que ama la naturaleza, yo no, les aclaro. ¿Por qué? Por muchas cosas. Pero hay gente que sí, se siente en casa, se siente conectado, siente que es suyo. Para mi punto de vista, claro, por supuesto, porque es su creación, para mí. No la creación de otro, la creación de esa persona que ama la naturaleza, ama, lucha, pelea por los animales. Claro, porque es suyo. Pero no solo por el perrito y el gatito. Yo tengo un perrito, No, o sea, por toda la naturaleza, exacto, por toda la exacto. naturaleza, por toda la naturaleza. Entonces, los Apenas, mares, o sea, claro, somos apenas me portales. pasó, nos pasó, Alex, ¿qué crees? Rescatamos una lechuza. Una lechuza y un animal que ya está siendo en peligro de extinción, es parte del equilibrio, es parte de la naturaleza real, neta. A veces satanizamos a ciertos animales y resulta que la encontramos lastimada, espantada, estresada. Lo único que se me ocurrió fue hablarle a los bomberos y los bomberos lo llevaron a Profepa, que espero estén haciendo su trabajo, Alex, Ojalá. porque eso también, pero por lo menos te queda la satisfacción que hiciste algo por un animalito. Y me encantó ver que alrededor de 50 personas que estábamos ahí, dijimos, démosle su espacio, movámonos, porque la lechuza estaba en un lugar donde ocupábamos para hacer algunas cosas, movámonos a otro espacio, dejémosla mientras llega a sus rescatadores y dejémosla tranquila. Así se hizo. Esa situación, ver sus caritas, ver de sí, pero también vi a gente que no sabe cómo manejar estos problemas. No vi una que dijera, ¡ay, qué animal tan feo! Eso sí, no, pero lo he visto. Como lo que acabas de decir, ¡ay, no, mátalo! ¡Ah! No se trata de no, yo sí vi una cucaracha, discúlpenme, los que son rescatadores de cucarachas, yo sí me la surto, ¿no? Pero una lechuza para mí no. Una lechuza para mí sí era algo sagrado, de verdad. Y no es una deidad para mí, pero siento que es parte del equilibrio, es parte de nosotros. Entonces, pues se llevó, se fue y espero que así lo tomemos todos, pero desafortunadamente también la gente ya está demasiado desconectada, se ha vuelto artificial y superficial, Alex. Digo, para ponerlo en contexto, por ejemplo, de seguro hace unos años escuchaste que se estaban encontrando muchas abejas muertas y muchas colmenas así muertas. Yo siento que tiene que ver con frecuencias, cuando entraron diferentes frecuencias, decían que confundían a la abeja y ya no regresaba a su colmena y todo. Me acuerdo que alguien me dijo, pero no te preocupes, van a encontrar otra manera ya sabes, que pues las abejas, entre otras cosas, tienen un proceso que mueven el polen entre diferentes situaciones, pero de entre muchas funciones que tienen en la naturaleza. Sí. Y como que lo vemos, yo siento que si un porcentaje de la gente lo ve que dice, pues si nos quedamos sin animales, sin mares, sin nada, pero de alguna manera hay comida, pues venga. Entonces, es la parte que tenemos que verlo. Que si una parte evaluar, reflexionar. es una parte es artificial o es natural, puede ser. Yo esa parte, te voy a ser honesto, no sé ahí cómo verlo, etcétera, pero sí, una parte es natural y somos parte de algo. O sea, la misma tierra requiere como que, o sea, por ejemplo, las ciudades, muchas cosas se sienten antiintuitivas, por eso mucha gente se quiere salir de las ciudades. Por eso mucha gente, o sea, inclusive les dice, ¿por qué vives en una ciudad grande? Por el trabajo prácticamente o por lo social. Claro. Es que aquí están mis amigos, mi familia, o aquí hay gente, o soy joven y aquí hay pachanga, o sea, sí, está bien, lo entiendo. Pero la gente se siente mejor en el mar, en ciudades pequeñas, en contacto con la naturaleza. O sea, dudo mucho que alguien en pleno tráfico, 2 horas de tráfico en Nueva York, se sienta todo dar. O sea, exacto. Se siente lo antinatural. Por hace poco agarré un Uber en la mañana, 8 o 9 de la mañana, y me dice el señor, no, ya usted es mi último pasaje, ya no voy a dormir. Trabaja de noche. Y si yo no aguantaba el día. Monterrey, no sé si sepas, es un tráfico por estilo Ciudad de México. Sí, he escuchado, sí, he escuchado. Entonces, me dijo, yo ya no podía. Llegaba a la casa con dolor de cabeza, hasta visión borrosa, enojado, etc. Ahora trabajo de noche, pues ya, porque pues ya no está metido ahí en el... Claro. Entonces,
Todas estas son cuestiones intuitivas, ¿no? Intuitivas. Pues te digo, llega el sábado, llega el domingo, ¿por qué te sientes diferente? No nada más porque no estás trabajando, es porque ¿qué haces de lunes a viernes? Te debes de sentir bien todos los días. Y es por eso donde yo sugiero mucho, si tienes la posibilidad, sí tienes la posibilidad, sin ser negligente, si tienes dependientes o algo, y tu trabajo se siente como una cárcel, búscate otro trabajo y busquen dentro de ti qué es lo que te apasiona. Igual no tiene que ser, o sea, insisto, hay gente que dice que no tengo ninguna habilidad. No, sí tienes habilidades, pero Claro tienes que que sí las buscarlas hay. adentro, las tienes que buscar adentro, las tienes que buscar adentro. Y hay veces que ganando 10 estás harto y no ves la hora y tal vez ganando 8 vas a ser 10 veces más feliz y vas a encontrar tiempo o esfuerzo o ideas para cubrir esos dos que te faltan y más. Por supuesto. Entonces, a eso me refiero, no que el trabajo esté mal, no que ir a la escuela esté mal. Lo que lo que se sienta dentro de ti que no es, pues no es. Pero apagamos esa intuición, entra la mente que busca la justificación y es, no, es que aquí te pagan 10 y ahí ganaría 5, entonces no, te aguantas, órale, esa es la mente. Sí, sí, sí. Pues mira, hace un momento, cuéntame, es que hace un momento no te pedía que habláramos de Nibiru. ¿Qué es Sí, Nibiru? sí. Para que quede claro. Tema muy debatible, o sea, hay que Sí, aclarar. claro. Entonces, yo les voy a decir, yo un tiempo estuve metido en grupos de investigación de Nibiru, fue a través de un canal que desapareció la persona, está muy raro ahí, se dice que pues no les Claro, gustó y desapareció. claro. Y él buscaba generar, o sea, había dejado su trabajo por dedicarse a esto. Bueno, no sé si perdió su trabajo, pero la cosa es que quería generar a través del canal, cosa que siento que se vale, porque traía buen contenido. Entonces era de esos canales que tenía contenido público y un canal privado, contenido privado, obviamente te pagan. Entonces yo elegí, no era muchísimo dinero, pero elegí ser de los miembros y vi unos videos y fotos increíbles, pero qué vi no lo sé, o sea, no sé si hay manipulación, si ha empezado la Claro, sí, tecnología claro, sí, de sí. inteligencia artificial, porque siento que somos muy impresionables con lo que vemos y escuchamos. O sea, los cinco sentidos, hay gente que te dice, si no me lo pruebas, si no me das una foto, un documento, o una validación de una organización o algo, si no tienes un aval científico, para mí no existe todo lo que me De dices. lo que ya estamos programados, sí, 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 sí. sí. Entonces, digamos que ahí me interesó mucho, estoy hablando del año 2015, 2016, por ahí, se hablaba mucho que 2018, 2019, al final se dice que Nibiru es, a mi gusto, no es natural, es más como una especie de nave gigante que parece planeta y que va y se mete en otros sistemas, pues buscando cosas. En este caso se dice que llegó a la Tierra los Anunnaki, que viene se encontró en las tablas sumerianas que se les decía en ese tiempo los Anunnaki, los que vienen del cielo, o sea que llegaban por naves del cielo, ¿no? No tanto que ellos mismos se identificaran como Anunnaki. Hay también quien dice que es por el dios, yo no creo que sea un dios, pero un semidios Anu. Y se dice que estos habitantes de este planeta, que es una nave, pero bueno, Nibiru, vinieron a la Tierra por el oro, porque ellos necesitaban el oro en su sistema de alguna manera, y entonces la Tierra tenía mucho oro, yo creo que ya no tiene mucho oro. No, ya no, ya estamos acabados, sí. Así es, tenía mucho oro, y lo interesante de la historia, insisto, no significa que yo la valide, no significa que yo esté de acuerdo, más yo les platico la historia como me la sé, es que ellos se trajeron otra especie de otro lado, que eran como sus esclavos, ¿no? Entonces llegan y dicen, órale, a minar el oro, ¿no? Y que les avientan la pala y les dicen, no Los nos gusta. grises, los Isisu o Kisisu, algo así. Y si no estoy seguro si eran Sí. otros así como animaloides, así como humanoides, pero creo haber visto algunos dibujos que eran así como los brazos muy anchos y todo, pero que les aventaron la pala, ¿no? ¿Saben qué? Anunnakis, no vamos a minar el oro, háganle como quieran. Y entonces supuestamente es donde ellos agarran a este prehumano y le dan, para que pueda ser controlable y todo, le dan conciencia, ¿no? Entonces por eso se dice, insisto, esta es la historia, choca mucho con el tema de las religiones, de que ellos agarraron al humano, le dieron conciencia
le dieron la capacidad de albergar un alma, la capacidad de albergar un espíritu al alma, y entonces todo esto para que fuera un esclavo de los Anunnaki, y que luego ellos, que nunca se fueron totalmente, la historia así dice, y son parte de los diferentes grupos que gobiernan a los gobiernos, o sea, que están arriba de los gobiernos, que de alguna manera dijeron, ya quédense con su planeta, ándale. O sea, es como una colonia, ya que el tema del oro ya no fue tema, o sea, que se acabaron prácticamente el oro, y se queda así como una colonia que también sucede a nivel colonia, que países de Europa y todo iban a algún lugar, minaban, sacaban los plantíos y todo, y luego ya, pues ya quédate con tu país, ¿no? O sea, ya no me sirves, y ya te doy independencia de alguna manera, ¿no? Entonces, esa es la historia de Nibiru. Ahora, se decía que Nibiru tiene un ciclo, los que le dicen que es un planeta, que tiene un ciclo de 3.600 años, y que ya estamos en el ciclo, o sea, que supuestamente estamos inclusive fuera de tiempo ya para que hubiera regresado, ¿no? Yo lo que vi en estos grupos es que se usaban muchos filtros, y si quitabas el filtro en la noche no se veía nada, y ponían todo tipo de filtros infrarrojos y demás, se veían cosas, ¿no? Era lo que se me hacía un poquito. Uno que me impresionó mucho, que es donde la persona está montando los diferentes filtros, y de repente en uno que puso verde o algo así se veía una cosa enorme en la noche. Entonces, hay quien dice que ya vino y ya pasó. También el tema Nibiru, ahí este sí está cercano al tema religioso, se dice que fue el que creó el tema de la gran inundación, cuando el arca de Noé y todo esto. Okay. Y que el arca no fue arca, que el arca era platillo, y que como se iba a inundar toda la tierra, supuestamente le dieron instrucciones a Noé de que hiciera este platillo y salvara especies, ¿no? Por eso le decía 2 leones, 2 jirafas, o sea, 2 de cada uno. Y yo lo platico la historia, ¿no? Mucho de esto mucho se platica también de los Anunnaki, de Nibiru, en el libro apócrifo de Enoch, que son escrituras que no fueron aceptadas, que fueron removidas de la Biblia en el Consejo de Nicea, en el año 325. Entonces, Enoch, supuestamente, que se habla mucho de él en la Biblia, o sea, ahí se quedó Enoch, no lo quitaron, quitaron sus escrituras, su libro. Enoch supuestamente tuvo contacto con Enki. Enki y Enlil, los dos medios hermanos, se decía que Enlil es parte reptiliano, parte Anunnaki, y Enki más científico, más así, más dócil. Enlil muy iracundo, muy así, y Enlil más, que supuestamente no tuvo contacto con Enki, y que no, que es el bisabuelo de Noé. O sea, que por eso la relación, que luego le pasaron esa información a Noé. Y luego también está la relación, ¿no? De que Enki podría ser Jesús. No, yo he escuchado más que Enlil podía ser el dios Zeus, y inspiración del dios del Antiguo Testamento, Jehová. Yeah. O sea, que en esencia, porque el dios Zeus, que es previo a Jehová, es prácticamente muy similar. O sea, es en esencia, digámoslo así, iracundo, celoso, pide lealtad, ataca a sus enemigos, destruye a sus enemigos. Y Enki decían que era mucho más dócil. Enki es científico. Enki se dice, por ejemplo, en la humanidad. Sí, todo esto bajo esta historia, no estamos sí, claro. Véanlo como ciencia ficción. Pero fíjate, ¿sabes qué interesante es esto? Que te atrapa. Por eso siento una manipulación, porque quieras o no, no toda la humanidad, pero sí parte de la humanidad tiene esa necesidad de entender su origen, que cuando viene una historia de estas, no es que te atrape, sino tratas de entender y comprender, o tratas de darle respuesta a ese vacío de saber cuál es tu origen, cuál es tu realidad. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo mucho con la historia, pero hay detallitos, piececitas de esa historia que van con mi teoría. Entonces sí me gusta escucharla, sí me gusta saberla, pero obviamente también, como ya sabemos que todo es manipulación, tratas de ser reservado, ¿no? No engancharte, no encajar, pero sí de alguna manera comprender por qué salen estas narrativas o estas historias. Muy interesante también, y no quiero tocar fibras religiosas que supuestamente también tienen que ver con la historia. O sea, que la historia de Adán y Eva es más la historia de la creación Anunnaki, ¿no? Sí. Y que la serpiente que se pinta como el Satanás o el diablo, como era más el conocimiento. Exactamente. Y el descubrimiento, o sea, que en esencia está al revés la cosa, o sea, que ellos fueron castigados por descubrir su historia. Así es. O sea,
no tanto porque hicieron algo malo, sino comieron de ese conocimiento de la serpiente, de, mira, somos esto, ¿no? Y que eso se quiere esconder, ¿no? Así es. Todo esto se presenta. Yo tampoco sé, yo siento que hay mucha mezcla de cosas, siento que otras jerarquías y dinero viene de unos seres llamados draconianos, que son como los jefes de los reptiles, o los reptiles trabajan para ellos, son como reptiles evolucionados. También están sí hay jerarquías. Sí hay jerarquías. Muy ¿Sabes? gachos. Sí, ¿sabes yo cómo los veo? No tanto por jerarquías, yo veo seres en frecuencias. Y obviamente entre más depredadores, entre más necesitados de energía, obviamente se comportan como viles depredadores, ¿no? Y los veo muy abajo. Y no te funcionan para ser productivos, no funcionan. Simplemente quieren comer, ¿no? Entonces... No, sí. Me refería con jerarquías que, o sea, las instituciones y demás, se dice, o sea, los gobiernos, todo lo que el dicho de la vida hay niveles, viene de ellos, ¿no? De pues que sabes que eres presidente, eres gobernador, eres etcétera, tienes lana, no tienes lana. Exacto. O sea, esas dos, dinero, escasez y jerarquía, esas tres cosas. Te iba a decir algo, pues se me pasó. Y de Enki se dice mucho, te digo, que nos dio la ciencia, pero que también nos enseñó a crear armas, al concepto de las guerras, y porque eran cosas que ellos se prestaban también, o sea, que ellos vinieron a enseñar lo que ellos hacían, ¿no? O sea, claro. O buena colonia, ¿no? Que hasta pasa en las colonias, o sea, Inglaterra, no sé, en el Caribe, tenía muchas colonias y todo, Jamaica, por decir algo, era parte de Inglaterra, pues de alguna manera les pone sus mismos ideales, ¿verdad? Y España, pues aquí en México, en la Nueva España, pues igual éramos como una copia de ellos, ¿no? Y te digo, pasa un tiempo y les dan su independencia. Lo mismo se supone pasó acá. Pasó un tiempo, ¿saben qué humanos? Hay que hacer con su planeta. Claro. Pero con nuestras enseñanzas. O sea. Claro. Qué interesante, Alex. Bueno, a mí me interesara que habláramos de esto también de Nibiru, que es Nibiru, supuestamente, según lo que yo tengo entendido y también lo que he leído, o más bien encontrado en la red, porque que me ponga a leer un libro, nunca lo he hecho. Lo que he encontrado es que es el planeta de donde vienen estos personajes Anunnakis. Pero también creo en esta parte que se dice que no era un planeta, es una mega nave, una megacolonia. Siento yo que los planetas son eso. Pues es que se decía que su órbita es excéntrica. Entonces, qué raro que eso, o sea, como diré, y que por eso hace medio lo que quiere, pero pues eso no es una órbita excéntrica. Una órbita excéntrica sigue como quiera un patrón. Y en este ahora, caso, sí, no, dime tú, perdón. No, que supuestamente su tema es que se acerca mucho a los planetas. Pues en el caso de la Tierra, ¿por qué creó este problema de la inundación y todo? Es exactamente porque altera las mareas y todo por un tema gravitacional. O sea, se acerca este cuerpo tan grande, muy pegado a la Tierra, y genera un caos. Se dice que inclusive tema de inversión de polos y cosas así, catástrofes naturales y todo. Fíjate lo que acabas de decir, porque por lo menos en México, no sé si en otros países, perdón, hayan vivido, porque hemos vivido varias inundaciones. Me decía un amigo que tengo uruguayo, que tiene ya 4 años viviendo en México, que nunca había visto llover como en esta ocasión. Dice, se cayó el cielo. Hubo mucha agua. Algunos relacionan estos fenómenos por este cometa. Qué interesante. Qué interesante lo que acabas de decir. Podría estar relacionado y por eso la idea es tener una perspectiva, más no una verdad absoluta, porque está muy difícil. No, aquí estamos aventando ideas. Sí, podría generar un criterio. Es que se decía mucho de Nibiru que era un asteroide que iba a chocar. Y se dice que más que chocar, que supuestamente se acerca mucho, entonces genera un problema gravitacional y que realmente su impacto era así como tema de cambios de clima, pero dramáticos. Una inversión de polos, hay una serie por ahí argentina que el astronauta o algo así, o el internauta o algo así, que está con Ricardo Darín, muy buena serie, salió hace unos meses en Netflix. Y en esencia, entre otras cosas, habla de un invierno nuclear y todo, y hablan ellos de la inversión de polos, porque una brújula lo checa.
Entonces el norte ya no está al norte, o sea, el norte ya está al sur en este caso. Ahora sí, en la serie te lo plantea muy bonito que en cuestión de días ya salió el sol y todo bien. No, o sea, No, dicen que no, tampoco no. pasa, si pasara, son años de invierno nuclear. O sea, en esencia sería un evento de extinción. Por eso también todas estas historias de los búnkers, porque para superar este tema tendrías que ir bajo tierra, vivir años bajo tierra, en lo que dejas que este fenómeno pase y otra vez sea posible vivir sobre tierra, ¿no? Claro, Todos los que no tenemos búnkers, pues ya hasta ahí, valimos cheto. hasta ahí llega. Sí. Oye, pero fíjate qué interesante. ¿Tú crees, o sea, con lo que tienes de referencia en supuesto información o conocimiento, cómo llamarlo tú, con lo de Nibiru, ¿crees que sea Nibiru este cometa? Y si es No, así, ¿como para qué regresar si ya nos no, dejaron todos abandonados? no, nivel es mucho más grande. Bueno, o sea, es una cosa, es del tamaño de un planeta, ¿no? Por eso también es como si Marte de alguna manera se sale de su órbita y se acerca a la Tierra, genera un desastre, aunque no choque con la Tierra. O Claro, sea, por la pura fuerza, o sea, a fin de cuentas hay una fuerza gravitacional. Entonces, por eso la Luna es tan extraña, porque la Luna no representa, o sea, lo que ves no es. Luna es exacto. hueca, no debe tener esa fuerza gravitacional. O sea, no pudieras llegar a la Luna y por más que trajeras plomo en los pies, que se dice que así los astronautas, la Luna trae algo diferente, ¿no? Y ahora la Luna, de seguro muchos de tu audiencia ya la hayan escuchado esto, es 400 veces más pequeña que el Sol y está 400 veces más cerca. Eso como en la naturaleza se te figura que va a coincidir a la perfección. ¿Qué puede hacer Claro. la Luna? La Luna puede tapar el Sol. Porque exactamente al tenerla 400 veces más cerca y ser 400 veces más pequeña, ¡pum!, es como un tapón, puede ser. Mm, Entonces, hablando de los Anunnaki de Nibiru, se habla que ellos, entre otras cosas, de muchísimos años, se echaron un satélite mucho más pequeño, porque también la Luna es la cuarta luna más grande del sistema solar, cuando la Tierra es uno de los más pequeños. O sea, sí, sí, sí. no checa con el tamaño de la Tierra. Se decía que había una lunita más tranquilita, más así, y que esa la sacaron de órbita y metieron esta nave espacial, esta cosa rara ahí, tantas cosas que se dicen de la Luna, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, sí. pues va, de alguna manera, insisto, oye, puede ser la Luna natural, claro, yo lo presento como ideas que se han rebotado, que la Luna no se comporta de manera natural. Entonces, Para mí no es natural ni el sol ni la luna, pero bueno. sí pudiera ser, Gris. Lo que sí el Sol, te lo pongo, es porque lo quieren tapar. O sea, si fuera parte de su juego, ¿por qué no quiero decir la palabra para no afectar el video, pero por qué las cosas que se ven ahí que tapan el sol? Entonces, Mm, sí hay una idea que el sol está aventando, que viene de otro sol, pero que ujú. nuestro sol también tiene esta capacidad de aventar esta energía, ¿no? Y que por eso cuando inclusive Daniel mencionó eso, el sun glazing, que también dice no veas el sol, te vas a quedar ciego. Bueno, 5 o 10 segundos te da o sea, por eso en la playa y todo te sientes tan a todo dar cuando está el sol. Cuando está el sol Yo natural, no, por eso no creo. no, Ok, pero cuando pero sí, hay un sol sí, sí, natural sí. y a veces cuando se ve blancoso, raro, hay Ujú, algo que tampoco quiero mencionar en el video, pero investiguenlo, esta idea que pues, ponen otros soles, ¿verdad? ujú. En pocas palabras, ponen una lámpara ahí. Por eso se ve como, Claro. casi lo ves y se ve como una lámpara. Y luego alguien toma una foto en la playa y se ve redondito, naranjito, ese es el bueno. Pero no se te ha tocado ver unos que se ve como Sí, como un destello, así como destello, si, sí, sí, exactamente. sí, como que si te lamparearan por la noche, Y se que siente, inclusive lo ves y ahí sí te sí. sientes lampareado. El Ujú, sol natural, digo, no por nada genera vida, por ejemplo, en las ujú. plantas, ¿no? La fotosíntesis. Entonces, todo pudiera ser, estoy contigo, todo pudiera ser manipulado, pero sí se siente una cierta energía benevolente de creación y todo con el sol. Sí, también yo pienso que la energía en el universo es abundante, no es, o sea, ¿cómo un universo nos va a poner una creación a andar quemando cosas para generar energía? Claro, Eso, claro. ¿te checa? ¿A poco en la naturaleza se pone la plantita a quemar? No, No, nomás claro. existen. Así somos iguales, pero es nuestra mentecita la que, no, haz esto, haz lo otro. ¿No será que le conviene a algunos que seamos así? Porque esos Así son es. los cambios de la humanidad que me refiero. Descubrir la energía natural. Pero imagínate a todos los millonarios que se va a echar.
Claro, por supuesto. Sí, sí tienes razón. Híjole, Alex. Entonces, ya nos vamos dando cuenta de que sí está pasando algo. De que sí está pasando algo, definitivamente lo es. Pero ver la realidad, no tenemos la capacidad, solamente tenemos presunción, tenemos una intuición, no tenemos la verdad absoluta, podemos más o menos tener un criterio de qué es lo que pudiera ser. ¿Por qué? Porque ni tú ni yo tenemos las herramientas, los aparatos, nada tenemos para ir allá y saber qué es. Quisiéramos, Alex, quisiéramos tener esa capacidad de acercarnos por lo menos a ese lugar. Y por eso de alguna manera confiamos y tratamos de confiar en lo oficial, en los que sí tienen esta capacidad. Y pues nos quedan mal, Alex. ¿Tú crees que nos queden mal? No, pues no. Bueno, hablo a título personal y hablando de esto del cometa o nave 3 y Atlas. No, con lo que salgan, al menos ya sé que no es. O sea, cuando nos digan eso, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. sí, Ya hemos aprendido de las experiencias, porque hemos tenido cuántas experiencias. No es no, la sí, primera vez que pasa algo así. sí está cambiando algo, te digo, y vuelvo al año pasado. Pentágono, no sabemos qué es. Oye, pues, y le hacen la pregunta, ¿puede ser extraterrestre? Sí, sí puede ser. Ahora, no sé si recuerdas también cuando un globo que se dice que era chino cruzó todo Estados Unidos, se lo echaron ahí en el Caribe, que está muy sonado, salió en CNN, así el misil, que por un globo cruzó todo Estados Unidos. Y entonces hubo casos similares en Canadá. Me tocó ver fotos de lo que cayó y sí, pues sí se veía rarito, se veía tipo nave espacial. Y también supuestamente preguntaron, oigan, ¿pudieran ser estos extraterrestres? Sí, porque no le identificamos que sea de algún país o algo así. Entonces, Ay, siento que es suavemente nos están un poquito, no lo quieren hacer de golpe, pero no es por lo que pensamos, no es porque vengan a salvarnos o porque la humanidad va a evolucionar por los extraterrestres. Como dijo Daniel, no ocupamos, o sea, es aquí, es adentro. O sea, tenemos una fuerza y capacidad enormes sin descubrir. Realmente operamos, es como si fuera un coche y está operando con un cilindro en vez de con 4 o con 8. O sea, realmente estamos muy minimizados. Y yo siento que la primera cosa es dejar de creernos que somos chiquitos. O sea, dejar de creerlo y empiezas a dejar de creerlo y empiezas a descubrirlo. Ahora, eso no significa que vamos a volar en esta realidad y todo. Hay otra historia de ciencia ficción que se dice que la humanidad ya evolucionó varias veces en el pasado, pero se destruyó porque claro. no había la madurez. Porque exacto, sí, sí podías volar, sí era como brujería y podías crear, pues, pum, y aparecían cosas y así, pero se usó desde el ego, se usó desde de la individualidad, no se usó en armonía con la naturaleza. Decían que, por ejemplo, agarraban animales y hacían experimentos, y, o sea, cosas de involucionado, cosas de gacho, o sea, como cuando no sé si has notado, gente tiene poder, criminales y demás, y arman cosas de ese estilo feas, o sea, de que ponen a dos chavos a pelearse y atacados de la risa, o sea, son cosas de egos desenfrenados, que siento que estos seres que tú mencionabas, estos semidioses, porque no son dioses, y es más, semidioses les estoy haciendo un favor, son dioses falsos, los Zeus, los Enliles, un ego enorme, por eso se portan así, iracundos, enojones, porque el ego desenfrenado, porque medio tenían sus poderes, y órale, pum, y te hacían una cosa, ¿no? Y te cae, estás en contra mía, te desaparecían ahí, o sea, entonces esta evolución va a venir, por favor, no queramos esos milagros de que es que voy a volar, es que voy a viajar en el tiempo, es que todo eso es posible, pero usado propósito. Por ejemplo, viajar en el tiempo no tiene ningún sentido. Que en esencia estás queriendo, o sea, voy a ir a ver los números de la lotería, bueno, pues, ¿por qué tú, verdad? O sea, me explico, o sea, ese tipo de cosas, o en el pasado, a cambiar cosas, no. Pero sí saber que somos, que por ejemplo, sí podemos alinearnos a líneas de tiempo, irnos a otras líneas de tiempo, pero eso no es para obtener un beneficio o así. Tenemos que cambiar ese chip. Y yo vuelvo, es el ego. Dejemos el ego, si dejamos el ego, nos va a ir muy bien, como humanidad, como planeta y todo. Y aunque no lo veamos en la naturaleza, ¿ves? No hay ego. O sea, un animal se come a otro, es intuición. Y no sabemos si el que lo están comiendo
sabe que pues, sí, se acabó, pero pues así, a eso vine, o sea, vine y ya tocó que alguien me comiera, yo me comeré a alguien, yo me comí a alguien muchas veces, y ahora me tocó a mí un pescado que se lo come una ballena. No sabemos, creemos que hay sufrimiento ahí, cuando de alguna manera la naturaleza, sin nuestra interacción, sin que nosotros metamos mano, funciona perfectamente. Claro, claro. Pues Alex, ha sido todo un placer, llevamos hora 40. Yo sé que si te hago otra preguntita, nos vamos de lleno, Sí. pero porque sabes que sí me gustaría platicar contigo lo que hace un momento te comentaba. Por eso vamos al transhumanismo. ¿Qué tú piensas del transhumanismo? ¿Qué piensas que hemos hablado ya de inteligencia artificial, pero qué piensas de que nosotros o la conciencia, lo que somos, podría ser y ahora depositado en otro tipo de cuerpo? Pero no me contestes ahora. Mejor lo dejamos para la próxima transmisión. Otro día, A pues. otro día y nos desplayamos bien Bueno, bonito. si todo sale bien, porque nada que llegue el Ah, 29 sí. y digo, para que estén diciendo que tomes vacaciones, pues ¿Qué porque tal más si bien no le vas a hacer caso, ¿eh? qué tal si de pronto sí desaparecemos? ¿Qué tal si sí es Nibiru y nos inunda? No sabemos, ¿no? Que estuvo a punto de, porque sí hubo muchas inundaciones, por lo menos en México. Quién sabe, ¿verdad? Quién sabe qué podría ser. En fin, pues Alex, ha sido todo un placer haberte tenido aquí Igual, en muchas este gracias. canal. Se los dejamos también a su criterio, se los dejamos también a su corazón, en su interior, a todas las personas, a saber qué en realidad está pasando allá arriba. Uno comparte lo que uno siente también y no se casen con él. También armemos criterio. En fin, gracias Alex. ¿Algo más que No, quieras comentar? Déjanos tus formas de contacto, tu canal, todo, tus redes. sí, lo más fácil es en su navegador, si ponen el show de alex.tv, los va a llevar a una página, una landing page, donde ahí tengo un blog, que en esencia son los videos con inteligencia, la inteligencia artificial los describe. Para quien les guste leer, es como en 4 o 5 párrafos les platica un video, o el canal de YouTube. Y también tengo un canal que fue el original, empecé llamándome Change is Near en inglés, en otras plataformas alternativas donde sí se podía hablar libremente. Luego migré a YouTube y ya fue el cambio a thealexshow.tv también. Como quiera, ahí en el canal van a encontrar links entre los dos canales. Digo, ahí está atrás también thealexshow.tv. Y bueno, si a alguno tal vez le interesa ver mis videos, yo la verdad se los agradezco muchísimo. Y igual que tú, siento que somos muy similares en eso. Lo que van a encontrar es un sentir. Yo no me guío por agendas, no les voy a decir necesariamente hacer un video asustándolos o demás. Yo les voy a decir lo que yo siento, ¿no? Y, entonces, y muchas gracias, Luis. Y pues sí, puesto para No, la al próxima contrario. del transhumanismo y otros temas, ¿no? Y otros temas que nos han interesado, que nos han atrapado, porque no porque sigamos a alguien, por lo menos su servidora no siga a nadie, sino por comprender, entender este mundo, por entender tantas cosas no lindas, tampoco vamos a hablar de otras cosas no lindas, y pues el entendimiento solamente nos deja en que enfoquémonos en uno, estemos bien con uno, y los demás, pues ni modo, va a seguir. Sí, no, y de hecho con eso me despido, que lo dices muy bien. Hablamos de tantos temas y tantas historias muy controversiales, que estoy seguro que algunos de ustedes puede decir, no, la historia de Nibiru no es así, es asá. Y he escuchado que Enlil era el padre de Enki, esta historia también que son medios hermanos, que no eran hermanos, que eran otra cosa. Yo sé, hay tantas historias, la verdad es que no estuvimos ahí, no sabemos ni siquiera si es del todo cierto, si son manipulaciones. Hay juegos de ajedrez dentro del juego de ajedrez, dentro del juego de ajedrez. Hay múltiples dimensiones de este juego y usan mucho exactamente. Y para ellos, que nos dividamos, a ellos les sirven. Entonces, no digo que nos crean a ti y a mí, para nada. Crean lo que ustedes adentro y si tienen esa versión y se quieren apuntar a que no es así, pero no se sientan atacados o no se está vulnerando su verdad. Al final, todas estas historias se tienen que sentir. Yo sí pienso, como dices tú, que hay algo ahí. Sí pienso que es una múltiple historia, la historia, o sea, que hay muchas cosas que llevaron no solo los Anunnaki. Pues te hablaba de los dracos y los insectoides y de otros. Y, y sí, como también has dicho tú en tus videos, bien pudiera ser que estos son los originarios de aquí, nosotros somos los externos. Sí, claro que también pudiera ser. Porque te digo, todo esto es un juego muy complicado. Yo lo entendí con lo de Nibiru. Créanme, vi cosas impresionantes. Pero al final mis ojos, pues yo no sé qué estaba viendo. O sea, yo no puedo yo Claro, garantizar que vi un planeta o que vi una nave espacial. claro.
Era impresionante lo que algunos, y ninguno salió en revistas ni nada, astrónomos aficionados o digamos amateurs. Y también he visto fotos y videos de la luna impresionantes que se ven estructuras sí, me imagino. Que no entiendes, pero yo no sé qué es lo que estoy viendo. Entonces me dejo más por mi sentir y eso me ha llevado, como dices tú, una tranquilidad, una paz, que para mí lo más importante es la paz interior. Entonces tengan paz interior, ustedes tranquilos con ustedes mismos, todo lo demás fluye. Sí, así es. Pues muchas gracias, Alex. De verdad Gracias. ha sido todo un placer. Les agradezco mucho la atención a los seguidores y nos vemos en la próxima, que espero les esté gustando todos estos temas que estamos compartiendo. Crea tu propio conocimiento, crea tu propio criterio, crea tu propia realidad, porque la que vemos, ya no sé cómo pensar o interpretar. Cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos en la próxima. Adiós. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer. Eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién eres realmente? El proceso de descubrimiento es personal, nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas, notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video, por favor compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo, por favor no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo me honras, que tengas un gran día.